¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Esta vez te traemos un video doble que trata más o menos el mismo tema, pero desde dos puntos de vista distintos, desde la organización de la AFA y desde los hinchas como fanáticos de un club. Y sí, vamos a empezar a hablar de temas calientes con el correr de los capítulos. Ya te lo había dicho antes. Hoy nos toca revisar lo que han hecho y destruido con los clásicos y las rivalidades y cómo se fue todo al carajo simplemente porque se tiene la camiseta rival contraria. Veamos. Vamos a arrancar por el punto 64 y vamos a hablar de la reciente fecha de los clásicos. Sí, es una manera de matar al fútbol argentino la fecha de los clásicos. Y vas a ver por qué. Este invento post-mortem de Grondona, sí, en esta Grondona no tuvo nada que ver, sino Segura, el que lo reemplazó. Para el año 2015, en ese fatídico torneo de los 30, inventaron la fecha de los clásicos. Esta consistía en cruzar en determinada fecha del campeonato todos los clásicos que había en primera división, para emparejar la cosa y que haya dos clásicos en el año como fue toda la puta vida. Pero claro, como el torneo de los 30 fue solo de ida y en 29 fechas, necesitaron inventar una fecha más en el medio del torneo, para que se den las revanchas en los cruces clásicos que había en primera división. Es así como la fecha 24, jugado entre el 11 y el 14 de septiembre del 2015, hicieron cruzar todos los clásicos otra vez en una sola fecha. Todos los clásicos, así entre comillas, porque no todos tenían su clásico rival en esta categoría. Veamos. En el Monumental, River recibió a Boca. En la Caldera del Diablo, Independiente recibió a Racing. En el Ducó, Huracán recibió a San Lorenzo. En Arroyito, Rosario Central recibió a Newell's. En el Único de La Plata, Estudiantes recibió la visita de Gimnasia. En el Cementerio de los Elefantes, Colón recibió a Unión. En el sur del Gran Buenos Aires, Banfield visitó a Lanús. Y en la provincia de San Juan, San Martín recibió a Godoy Cruz de Mendoza. Estos, aunque no sean clásicos de la misma provincia, se llevan como perros y gatos. Bastante picante. Y bueno, ahí quedamos. No hay más clásicos, porque los otros partidos fueron emparejados desparejos. Defensa y Justicia y Arsenal. Florencio Varela contra Sarandí, nada que ver. Nueva Chicago y Argentinos. Mataderos contra la Paternal, otra vez nada que ver. Olimpo y Sarmiento. Bahía Blanca contra Junín, por favor. Atlético de Rafaela y Belgrano. Ay, Dios. Tigre y Vélez, nada que ver. Aldo Civi y Crucero del Norte, por favor. Y Temperley contra Quilmes. Un papelón. ¿Cuál es el error fatal acá? Tratar de emparejar cosas que no son parejas. Una semana de un clásico no se encara de la misma manera que una semana de un partido cualquiera. Vas a ver. Por ejemplo, Rosario Central y Newell's esa semana se prepararon con todo para el clásico, al igual que Colón y Unión y los demás clásicos que ya te mencioné. En cambio, Aldo Civi se preparó para jugar un partido más del torneo con Crucero del Norte, un equipo que no solo no está en la misma provincia, sino que además está en la otra punta del país. Tigre y Vélez tenían dos realidades distintas. Vélez corría con la ventaja de tener un clásico disminuido, a pesar que perdió ese clásico, con respecto a la desventaja que tenía Huracán recibiendo a San Lorenzo. Hasta el mismo Boca y River corrían con la desventaja con respecto al partido de Defensa y Justicia y Arsenal. Boca y River se mataban en el clásico mientras los otros tenían partidos accesibles por emparejar clásicos que no son clásicos, pero necesitaban crear un clásico para la fecha de los clásicos. ¡Wow! ¿Cuántas veces dije la palabra clásico? ¿Me entendés que eso es fatal para un torneo? Pero ojo, esto de la fecha de los clásicos tenía un antecedente muy lejano. Tenía un padre fundador. Sí, él, uno de los peores dirigentes que tuvo la AFA en toda su historia. Valentín Suárez, interventor de la AFA entre el año 66 y 68. Y claro, cuando Suárez destruyó el histórico torneo anual y creó los torneos metropolitano y nacional en el año 67, desemparejó todos los clásicos, porque cada clásico iba a un grupo distinto del torneo metropolitano. Boca, Huracán, Colón, Independiente, Central, Estudiantes, etc. iban a un solo grupo. River, San Lorenzo, Racing, Unión, Newell's, Gimnasia iban a otro. No había clásico. Entonces inventaron la famosa fecha interzonal, la fecha de los clásicos, que no era otra cosa más que los cruces clásicos de los distintos grupos de cada fecha del campeonato. Así se daban los dos Boca y River anuales, como siempre, pero se le agregaría un tercer cruce en el torneo nacional, si clasificaban, obvio. Pero ¿qué pasa? Creaban injusticias, porque estaban emparejando clásicos con otros que no eran clásicos, eran partidos accesibles. Estaban los clásicos correspondientes de ese torneo, Racing Independiente, Huracán San Lorenzo, Ferro y Vélez, Atlante Chacarita, pero claro, en el medio te metían un Deportivo Español contra Quilmes, what the fuck, un Platense contra Argentinos Juniors. ¿Me entendés a lo que me refiero? Se crean cruces ficticios para que sean clásicos cuando no lo son. Y eso le da ventaja a los que no tienen clásico porque juegan más relajados sin tanta presión como lo es el día o la semana de un partido clave como lo es una semana de clásico.
Esto ocurrió en los primeros torneos metropolitanos y luego en los torneos nacionales, pero ya de la década del 70, que volvió en forma de fichas, en forma de fecha de los clásicos, a partir del año 2015, cuando destruyeron el todos contra todos de los apertura y clausura que se jugaron hasta el año 2014, con el nombre del torneo inicial y final, y que arrojaban el típico doble cruce ida y vuelta de los clásicos como corresponde en la puta historia. Este mal se debe a la pésima organización de los campeonatos con innovaciones que no le gusta a nadie a partir del 2015, con campeonatos con grupos como si fuera una copa, o peor, con campeonatos con 30 equipos o con muchos más equipos con solo 29 fechas solo de ida, cagándose en la tradición de jugar los dos clásicos del año como fue toda la vida. ¿Cómo corno va a haber un solo Independiente Racing en el año? Por favor, tiene que haber dos, uno en cada cancha como corresponde, como fue toda la vida. Pero claro, inventan esto de la fecha de los clásicos porque saben que se quedan rengos y que queda un solo clásico en el año. Y eso, amiguito mío, eso es una injusticia que aventaja a los que no tienen clásico y tienen un partido accesible porque el clásico está en otra categoría o directamente no está, no lo tiene. La solución, simple, hagan un maldito torneo serio alguna vez en la vida, hermano, o un torneo anual y de vuelta de marzo a diciembre, o que vuelvan los apertura y clausura. Punto. Listo. Adiós a la fecha de los clásicos. Por favor. Encima ahora varios se jugaron en el mismo horario y las transmisiones se cruzan y no podés ver los clásicos. ¡Qué quilombo! Por Dios, qué anarquía. Y si eso ya te va indignando de a poco, prepárate porque viene el punto 16 de las maneras de matar al fútbol argentino y son las rivalidades enfermizas. Mirá. Muchas de las rivalidades clásicas del fútbol de AFA y del resto del país nacen por distintas variantes. El primer gran clásico del fútbol argentino fue entre quilmeños, a principios del año 1900, entre Quilmes y Argentino de Quilmes, un equipo con tendencias británicas y el otro más criollo. Uno te convidaba té y masas en el tercer tiempo y el otro te agasajaba con mates y bizcochitos. Sí, el tercer tiempo también existía en el fútbol a principios de la historia, Sí, pero claro, sin la discriminación por parte de socios y dirigentes del club Quilmes, no hubiese nacido el Argentino de Quilmes, que nació para hacer la contra, y la justicia, porque no aceptaban criollos en el club Quilmes. Después, otros clubes se dieron rivalidades por la cercanía de las sedes o de las canchas, algunos en el mismo barrio y otros en la misma ciudad. Boca y River en el mismo barrio, La Boca. El Rojo y Racing por la misma zona, la periferia de Avellaneda. Huracán y San Lorenzo por barrios cercanos, divididos por un par de avenidas. Estudiantes de La Plata, conformado al símil de Argentino de Quilmes, producto de la descortesía del club más viejo, Gimnasia, que no aceptaba jugar al fútbol al principio de su historia, y así nació Estudiantes. Y así se dieron los cruces clásicos, los nacimientos, algunos por ideología y otros simplemente por la cercanía. Pero, ¿qué pasa cuando la rivalidad se va de las manos y pasa de las chicanas típicas de bar o cafés a las piñas, tiros, robar banderas, romper sedes, batallas campales y hasta asesinatos? O peor, ¿qué pasa cuando la violencia se apodera del clásico? Y ya no estoy hablando de hinchas violentos, como los barra bravas, sino de hinchas comunes, los pacíficos puteadores de siempre, o algo que es mucho peor, en los jugadores. Sí, en los jugadores. ¿Te acordás cuando mencioné los mala leche y la falta de solidaridad en el punto 37 entre los jugadores? ¿Te acordás que dije que hay jugadores que no tienen el más mínimo sentido común de que están jugando contra un colega, una competencia de un deporte y no una guerra? Bueno, ha habido en la historia jugadores que se creen que jugar un clásico es ir a cagar a patadas al rival como sea, que lo ven como un enemigo, alguien a quien destruir. Y esto fue provocado primero por la enfermiza manera de vivir los clásicos en la gente, en el que hay que ganar sí o sí, como sea, lo que dé. Y la otra parte siempre cómplice, la del periodismo deportivo argentino, que enerva las malas ondas entre clubes rivales en la semana del clásico, con declaraciones faranduleras para hacer quedar bien a tal jugador con su hinchada. La gente toma esto como una declaración de guerra y después lo ves en el partido repartiendo patadas a lo pavote. Re tribunero todo, ¿no? Y la gente completamente sacada, queriendo cagar a trompadas al equipo rival. Yo no te digo que un clásico no sea un partido caliente o bravo de jugar. Siempre fueron así. El clásico es un partido especial. Toda la vida fue así. Pero hay un límite. El rival es tu clásico, tu némesis futbolero. La otra parte de pensar y de jugar. Pero listo, hasta ahí nomás. No es un enemigo para ir a arrancarle la cabeza en la cancha o trompadas afuera de ella. Es simplemente rivalidad deportiva. No es otra cosa más. Y acá vamos a pensar el por qué, y en muchos textos he leído que lo complementan como fundamentos de que el país se fue poniendo violento, y eso pasó al fútbol, y el fútbol no es ajeno a lo que pasa en la sociedad, bla 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 bla. Vamos a buscar un ejemplo, pero en el mismo país, no nos vamos a ir a Brasil o a Europa, nada, vamos a Argentina, y es en el TC, sí, el turismo carretera, la pasión de los hinchas de las 4 marcas más fervorosas de la categoría que comparten tribuna, la misma tribuna de manera conjunta, sin problemas. Hinchas de Ford, Chevrolet, Dodge y Torino,
comparten los mismos lugares durante una carrera y durante varios días porque la carrera es el domingo, pero el predio abre unos cuantos días antes. Y hay gente que se toma todo el fin de semana entero cuando hay fecha de carreras. Y vos dirás, pero los autos no es lo mismo que el fútbol. Sí que lo es. Hay gente tan pasional en el país que va a las carreras y canta, hincha y fanatiza por su marca preferida. Pero todo queda ahí nomás, en la chicana de las cargadas y nada más. Todos están en el mismo lugar por una sola cosa: mirar las carreras, la pasión por los fierros, el sonido de los autos, el asado, los amigos, la familia. La rivalidad está ahí, en la pista, en los cantitos de las hinchadas y listo, nada más. Después terminan todos juntos comiendo asado o escabeando y no pasa nada. Vos preguntarás, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se mantiene eso intacto por años y años y no se corrompe? Y acá hay un compromiso de la CTC y también de los mismos fanáticos de cuidar el espectáculo por sobre todas las cosas. Si se empiezan a cagar a trompadas, van a empezar a llegar más policías y todo se va poniendo cada vez más peligroso y cada vez más violento. Las familias van a dejar de ir y será un espectáculo de borrachos, faloperos y violentos. Mirá, justo lo que permitieron en el fútbol con los años, ¿viste? El TC es un espectáculo cuidado por los mismos fanáticos y es una tradición que ha pasado de generación en generación y de disfrutar cada fecha de carrera. Hay gente tan pero tan fanática que se prepara toda la semana previa a una carrera y se toma, como dije, varios días para ir. Después se escabia como loco, se falopea si quiere, canta, bardea a los hinchas rivales, pero listo, todo queda en paz, porque si se va todo al carajo, se termina todo eso y no le conviene a nadie, se termina el espectáculo. ¿Cómo puede ser que en el mismo país que se comparten tribunas 4 hinchadas de las 4 marcas distintas de autos en la categoría más pasional de la historia del automovilismo argentino, no se puede ir con visitantes a una cancha de fútbol donde son mucho menos? Porque ¿cuántos pueden ir de visitantes? 8.000 personas en promedio. Algunos equipos grandes arrastrarán 30 o 40.000 visitantes, pero en el promedio irán unos 8.000 de visitantes entre todos los equipos. Y es el mismo país, ¿eh? Han matado gente por tener la camiseta del clásico rival. Las cargadas de antes pasaron a trompadas de hoy. Las barras lo comenzaron. El periodismo lo alimentó. La dirigencia futbolera y gubernamental nacional no lo combatió. Y el hincha común se terminó prendiendo a esa bestialidad de ver al rival como un enemigo a destruir. Es un deporte, hermano, tranquilo. Siempre hay revancha. El fútbol siempre tiene revancha. Con esta creciente y enfermiza rivalidad entre clubes clásicos, en la que ya no se pueden ni ver, se ha ido pudriendo los clásicos como partido emotivo. Ahora es un partido de carácter peligroso para los hinchas y, como lo catalogan, el operativo policial. Los hinchas van muy sacados el día de clásico, con ganas de matar a alguien. No hay visitantes encima, eso mejora la seguridad pero empeora el espectáculo de no tener las dos hinchadas en la cancha, cosa que era hermoso de ver. El clásico ahora es de vida o muerte. Se juega mal por lo general, hay pocos goles, muchas patadas, no hay goleadas. Suele haber expulsiones por exceso de malas costumbres, como quejas al árbitro o peleas con el otro futbolista del equipo rival, porque son todos tribuneros, ¿viste? Porque hay que dejar la vida en la cancha, quedar bien con tu hinchada. No y no. No es un partido como todos, es un partido especial, pero que la presión y la violencia no acapare y ensucie lo emotivo de un partido clásico. Lamentablemente la enfermiza rivalidad ha destruido tantos clásicos que muchos de ellos en varias oportunidades tuvieron que jugarse a puertas cerradas, o con una sola hinchada como pasa ahora, o en canchas neutras con pocas entradas para ambos porque la violencia fue incontenible. Una verdadera pena, loco, como hoy vemos los clásicos con una hinchada sola y jugando partidos muy mal jugados. Mucha bobera, poco fútbol, mucha queja y pocos goles. Por algo, a este lo puse en la manera número 16 de la lista. Entre los primeros, Y así concluimos con este doble episodio de la serie. Déjame tu comentario si estás de acuerdo o no, o qué me faltó mencionar. Likea, suscríbete al canal, que ya van quedando cada vez menos puntos para llegar a los primeros 10 puestos. Los más terribles, los peores. Nos vemos.